Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Omar el Bombón y hoy les vengo a hablar sobre tipos de voces. Me han hecho muchas preguntas acerca de que cuál es la voz de pecho, cuál es la voz de cabeza, cuál es la voz mixta y hoy les vengo a platicar un poquito de eso. Pero antes de eso tengo que platicarles acerca de la emisión de la voz. Primeramente, el aire sale de los pulmones y se dirige hacia la laringe, donde tenemos las cuerdas vocales y ahí es donde se genera el sonido. Después, la idea es que proyectemos el sonido, dirijamos el sonido hacia algún lado. En este caso, vamos a pensar ahorita primero a sacarlo por la boca directo. ¡Pum! Entonces, ese es un tipo de sonido. Es un tipo de voz que sería la voz media. ¿Sí? Pero si yo le quiero poner un filtro antes, puedo, por ejemplo, proyectar o mandar mi sonido hacia la cabeza. ¿Sí? Entonces, si lo mando hacia la cabeza, esa sería voz de cabeza. Si lo proyecto hacia mi pecho, ese aire, lo mando hacia mi pecho, sería voz de pecho. Pero ¿cómo lo usamos realmente? Yo les comento a mis alumnos que son principiantes o que están empezando a manejar esa proyección, les recomiendo que vayamos por grados, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la voz media, que es con la que hablamos, ¿sí? La voz media, estoy hablando, esa sería, estoy ganando una nota que es la que estoy hablando, esa es nuestra voz media. Normalmente lo que hacemos, no nos creamos ningún conflicto, nos vamos directo y sacamos la voz. Entonces, esa es la voz media, y luego de ahí los mando a, yo primero los mando hacia esta parte que es la máscara, ¿sí? Para que vayan haciéndolo. Algunos otros maestros yo he visto o me ha tocado en algunos cursos que directo se van a la cabeza, ¿sí? Yo lo empiezo para que vayan jugando y moviendo la proyección de la voz. Y esta sería la voz mixta, la que está entre la voz media y la voz de cabeza, ¿sí? Entonces yo primero los mando a esta parte y luego los mando aquí arriba. ¿Por qué? Porque voy a ir subiendo las notas. Entonces, si voy de aquí, voz media, el paso que sigue sería voz mixta, ¿sí? Y luego ya voz de cabeza. Entonces, ejemplo. Ahí estoy moviendo hacia donde mando mi mano. Ahí estoy mandando el aire para que sea gráfico para ustedes. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a tener otros tipos de recursos, no nada más eso. Tenemos la voz de pecho que la podemos usar para notas graves. Oh, yo mando mi voz de pecho. Pero hay una cosa que se llama giro de la voz. ¿Sí? Yo mando mi voz. Y pero podemos tener otro recurso, otras cosas para hacer con este tipo de voces. Por ejemplo, tenemos a esta parte de acá atrás que yo hoy la voy a llamar la zona del falsete. Porque para hacer un falsete, yo proyecto hacia aquí hacia atrás, ¿sí? Y así se me hace muy sencillo hacer un falsete. Puede haber otras formas de hacer un falsete. Muchas personas pueden tener otra cosa para hacer un falsete. ¿A qué llamamos falsete? Falsete le llamaban antes o le siguen llamando los que cantan música clásica, música barroca, de esos tiempos, música escolástica, podemos llamar así, del bel canto y esas cosas. Entonces eso les llaman falsete a las voces falsas. ¿Cuáles son las voces falsas? Las que no tienen una impostación. ¿Sí? Hay una cierta técnica para hacer ciertos tipos de sonidos que antes usaban porque necesitaban un sonido muy potente, inclusive para llenar teatros, estadios, una sola voz. Entonces necesitaban tener una potencia muy grande. Pero hoy con la tecnología, pues ya no es así, ya podemos hacerlo de otra forma, ¿sí? Por ejemplo,
Les digo, yo hago mi falsete aquí en esta parte como de la nuca, hacia ahí proyecto mi sonido. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, una nota ni tan aguda, yo la puedo hacer el falsete. Por ejemplo, ahí está el falsete. Y esa nota, como dirían, la puedes hacer natural. Entonces tienes esos recursos para usarlo. Incluso en una misma canción puedes cambiar ahí de lugar hacia donde proyectas la voz. Sí, son recursos que tenemos para poder utilizar los tipos de voces. Ojalá y les quede claro para cualquier duda, pues lo estamos resolviendo. Déjenos sus comentarios y estamos resolviendo sus dudas. Gracias. Bye. Hasta la próxima.